¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Un gusto realmente y un Bueno, honor que me hayan invitado bueno, a esto del diálogo interreligioso judeo-cristiano, que bueno, ha sido una pasión en mi vida, ¿no? De hecho, bueno, yo como dije, nací en Mendoza, en la esquina de casa había una familia judía, que desde chicos, bueno, los conocí y fue mi primer contacto con un judío y donde inclusive una vez estuve en Pesas con ellos cuando era niño todavía. Y bueno, me intrigó mucho, ¿no? Porque, bueno, todos éramos cristianos y era la única familia, bueno, habían varias familias judías en el barrio. Y bueno, desde entonces me interesó mucho el tema del judaísmo, pero en relación al cristianismo, el diálogo, y por eso cuando empecé a estudiar teología, bueno, estoy hablando del año 78, 77, 78, cuando empecé a estudiar teología, bueno, inmediatamente en Buenos Aires, por supuesto en la Facultad de Teología ICEDET, hoy en día lamentablemente se cerró esa facultad. Tuve la gran oportunidad de entablar así un diálogo judío-cristiano más nutrido, porque bueno, estaban los que estudiaban en el seminario rabínico, estaban los católicos que estudiaban en Devoto y nosotros en ICEDET, y bueno, formábamos un grupo interreligioso muy interesante que remedábamos un poco a nuestros profesores que se reunían bajo el nombre de ISER, Instituto Superior de Estudios Religiosos, donde por supuesto estaba Marshall Meyer, estaban, bueno, católicos y profesores, no digo nombres porque por ahí nos dicen nada, digo Marshall Meyer porque es el más conocido dentro del mundo judaico, y profesores católicos como Croato o Miguel Bonino de nuestras iglesias, donde entablaron un diálogo muy fuerte teológico en plena época del proceso militar, ¿no? Así que realmente fue una experiencia muy fuerte, muy interesante, muy buena, y de ahí en más siempre estuve en contacto con la Confraternidad Judeo-Cristiana de Argentina, tiene su sede en Buenos Aires, y bueno, estuve en el Consejo Mundial de la Iglesia, estuve en la Federación Luterana Mundial, en distintas, en la ICCJ, en el Consejo eh, Internacional Judeo-Cristiano, varias de estas instituciones internacionales donde tuve la oportunidad de participar y colaborar con distintas charlas o con distintos temas, y por supuesto aprendiendo siempre del tema. Lo más importante era aprender, ¿no? Así que hasta el día de hoy, ahora estoy acá en la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay. Ha sido un sin pararme el tema del diálogo judeo-cristiano, ¿no? Y por supuesto esto lo maticé con mis estudios en Alemania, doctorado en arte y teología, y después de ICEDET, después fui profesor en ICEDET, la Facultad de Teología nuestra, durante 15 años, y después, bueno, cuando se cerró, me vine para acá, para Uruguay, y soy pastor ahora, aunque bueno, siempre tengo cuestiones para ser académica, pero ya no soy más profesor como era en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, me pidieron, me pediste tú que tratara de hacer tomara un tema y pudiéramos charlar sobre eso. Hay algo que me preocupa más que me ocupan. Pues yo siempre me ocupé del tema judeocristiano, por supuesto con su ala, la ICCJ en Heppenheim, en Alemania, tiene su ala que es el diálogo abrámico, donde también se incluyen a los musulmanes, como un apéndice al diálogo judeocristiano. Es muy interesante ese diálogo tripartito. Eh, y me ocupé muchas veces, digamos, de ese diálogo más llano, más vivido, hasta que, bueno, una vez me invitaron, y yo no me di cuenta cuando me invitaron, después, cuando estaba en Israel, me di cuenta a dónde había ido. Por acá, el rabino Dolín que me dice, Jerónimo, están pidiendo gente que está interesada, cristiana, está interesada con el tema judeocristiano, hay un encuentro de pastores. Ya me pareció raro cuando dijeron pastores, pero bueno, supuse que era algo interesante, sí, fue interesante de todos modos, pero cuando llego allá me doy cuenta que el grupo que había de pastores poco tenía que ver con mi historia teológica y eclesial, ¿no? Es decir, yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Río de la Plata, que tiene tradición luterana y reformada, es decir, las dos fuentes principales del protestantismo, herederos de acá de las comunidades alemanas que llegaron a partir de 1840 a Buenos Aires, a Montevideo,
bueno, desde entonces tienen sus congregaciones en distintos lugares, ¿no? Y cuando llego allá me doy cuenta que no hablábamos el mismo idioma teológico y tampoco teníamos la misma percepción del judaísmo. Pero yo ya estaba allá. La verdad que yo no me había informado mucho antes de ir. Después me acuerdo que al final saqué una foto del grupo y me acuerdo que colegas míos me escribió: Jerónimo, ¿qué haces ahí? Le digo: miren, yo vine acá porque me invitaron y bueno, he tratado de estar y aprender todo lo que está pasando en este grupo, ¿no? No comparto la mayoría de las ideas, pero ha sido una excelente experiencia que quizás si lo hubiera sabido de antemano y por ahí hubiera dicho: no, no voy porque no es lo mío, bueno, no hubiera aprendido mucho de lo que aprendí en ese lugar y también eh, me ayudó a posicionarme también mejor en lo que creo en el diálogo judeo-cristiano, ¿no? Porque después de eso, bueno, me lancé un poco a la pileta a ver un poco qué grupos eran estos que estaban participando, qué pastores eran estos que estaban participando, muchos de ellos políticos, eso me llamó la atención. Hasta había más de uno que era un presidente, no sé, de Centroamérica, de alguna de los países de Centroamérica, y mayormente eran pentecostales, neopentecostales, bautistas, iglesias evangélicas libres, eh, algunos eran cónsules o tenían cargos así diplomáticos. Entonces también me di cuenta que estaba muy pegado a lo político ese grupo de pastores, ¿no? Algo que también nosotros, si bien tenemos una relación muy fluida con el Estado y todo, acá en Uruguay mucho menos porque es muy laico, tenemos de 100 años que Uruguay es un país laicista, pero siempre teníamos, ya sea para dialogar o para discutir nuestras ideas con el Estado, siempre estamos presentes, ¿no? Y bueno, para serles muy gráfico, me sentía como una mosca en la leche. Esa tendría que ser la expresión que me sentí todo el tiempo allá hasta el final. Es decir, eh, fue interesantísimo porque aparte, bueno, yo no había ido todavía hasta a Israel, así que nos llevaron a todos lados. Imagínense, como había gente política importante, pasábamos en todos lados, pasábamos como si fuéramos todos diplomáticos, ¿no? Es decir, gente que es de otro tipo cuando uno va por su cuenta, ¿no es cierto? Desde la entrada misma a los hoteles donde estábamos y los viajes que hicimos alrededor. Lo cual, bueno, quizás también fue algo con cierta ventaja para poder llegar hasta lugares que, qué sé yo, no sé, la fuente de Siloé, que estaba hacía poco descubierta, allá abajo, ir a un viñedo donde estaban las vides de David, que se habían encontrado, donde estaba el palacio de David, encontraron entre las ruinas semillas y se estaban cultivando vides con esas semillas, bueno, cosas interesantísimas, bueno, bueno lo de Qumran, que bueno, mucho argentino había ahí. Me cansé, bueno, hablábamos castellano todos y bueno, todos los que nos recibían hablaban castellano, inclusive el que dirigía la biblioteca donde están los rollos de Qumran, así que tuvimos acceso a cosas que realmente como público normal quizás no lo hubiésemos tenido, así que eh, sopesé sobre eso, por lo cual fui ahí, dije, bueno, más allá de haber descubierto este grupo, que para mí era, aunque sabía algo, era bastante desconocido, no era vivido como lo viví ahí, eh, pero bueno, estar ahí en Israel fue toda una experiencia bueno, valió, no importa todos los epítetos de mis colegas que me dijeran lo que quisieran, yo estuve ahí y disfruté el viaje, aprendí mucho y conocí este grupo que, claro, para hacerles un poco gráfico, quizás los judíos esto no lo entiendan mucho, pero ustedes saben, bueno, llevaron el Jordán donde se bautizó Jesús, ¿no? Bueno, la mayoría de ellos se bautizaron ahí, estaban todos bautizados, pero querían bautizarse en el lugar donde Jesucristo se había bautizado. Es decir, eh, no sé si me entienden lo que quiero decir, toda una modalidad de ser religioso que no es la mía, ni de mi iglesia, ni de los metodistas, ya que está ahí alguien que es metodista acá, ni de algunas iglesias que, bueno, tienen bueno, un sentido quizás más estructurado, y menos, estas iglesias tienen un sentido mucho menos estructurado, no importa si yo fui bautizado y quiero bautizarme donde Jesús se bautizó y se metían en el Jordán adentro del agua y todo, ¿no? Eso como para contarles experiencias así
muy sui generis de lo que pasaba con estos cristianos, ¿no? Eh, y por eso ahí fue un poquito, justo en la época de la pandemia, en la Federación Luterana Mundial teníamos que, me llamaron para formar un grupo justamente de diálogo judío-cristiano en todo el mundo, el luteranismo, y yo fui por América Latina y, bueno, querían ver mis puntos de vista. En realidad me sirvió mucho justamente para no hablar solo de mí, sino también de lo que en general pasaba con el tema del el diálogo judío-cristiano, que iba más allá de lo que yo había experimentado hasta antes de la pandemia, ¿no? Y me llamó mucho la atención que, claro, que estas cosas, si bien eran nuevas para nosotros en América Latina, hablo de América Latina, no, por supuesto no eran nada nuevas porque ya habían pasado estas cosas no tanto en Europa, sino en Estados Unidos bueno, y por supuesto en Inglaterra, en distintos lugares, donde el judaísmo tenía una cierta afinidad con estos grupos. Y bueno, la pregunta es la siguiente, ¿no? Si nosotros siempre hablamos de los judíos como sionistas, ¿no? Es decir, esto es bueno, no voy a salir de lo que se dice normalmente. Yo tengo, mi mejor amigo es un judío que nos hicimos amigos cuando éramos del diálogo judeocristiano allá cuando éramos muchachos de 20 años. Hasta el día de hoy somos excelentes amigos los dos y nos respetamos mucho cada uno su creencia y su ser y bueno, las familias que tenemos se ven, pero bueno, yo soy cristiano y ellos son judíos, lo respetamos a rajatabla eso, pero no me daba la sensación que pasaba esto con estos grupos, que aparentemente apoyaban muchísimo al judaísmo, pero en el fondo lo quieren convertir a los judíos. Es decir, epistemológicamente, hablando de la teología, ya es un error catrafal, ¿no? Porque si bien las iglesias, los cristianos tenemos una misión, lo dice la Biblia también, de ir a los distintos pueblos y bueno, predicar la palabra de Dios y bautizar en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Hay grupos que son más fundamentalistas, más literalistas con la Biblia y son realmente fuertemente conversionistas, porque no solamente convierten al que no tiene fe, sino que convierten a nuestra gente, también las quieren convertir hacia lo que son ellos. Bueno, y también tienen en la mira a los judíos, por más que estos grupos en el momento, por su teología que tienen en boga, aprovechan la coyuntura para apoyar al judaísmo desde mediados del siglo XX fuertemente, eh, pero el trasfondo de esta teología tiene un componente mesiánico cristiano muy fuerte, que no es el componente mesiánico judío, ¿no? Sí, todo lo que nosotros tenemos como cristianos se puede leer en el Antiguo Testamento. Yo por suerte tuve un excelente profesor católico, era que nos enseñaba hebreo y nos enseñaba Antiguo Testamento, pero siempre se refería al Nuevo Testamento, es decir, él siempre entrelazaba los dos testamentos. De hecho, después se crearon materias como el intertestamento, que es muy interesante, esa parte del estudio. Yo era decano en la facultad cuando se estuvo organizando eso con el seminario rabínico, donde se intercambiaban los profesores de Biblia de ambas instituciones y daban clases de esa época, entre el siglo I y III o II, donde realmente se llama justamente la época intertestamentaria. Y para partir con los principios teológicos de estos grupos, no quiero nombrar iglesias porque no tiene sentido, solamente yo los nombré como fundamentalistas. Fundamentalismo hay en todos lados, ¿eh? En los católicos, los judíos, en los protestantes, en la iglesia luterana. Nosotros ya acá mismo en varios lugares tenemos luteranos que vienen de Estados Unidos, que se han radicado en estas tierras, y si vos no sos de la iglesia de ellos, ni siquiera podés ir a comulgar con ella, tomar la Santa Cena. Con los católicos no lo hacemos porque, bueno, hay una ley que ellos dicen que no se puede, pero que otro luterano, a un luterano le diga que no puede ir a comulgar porque no es de su iglesia, eso para nosotros es un fundamentalismo casi increíble de creer que un luterano puede llegar a hacer eso, pero los hay. Por eso no quiero hablar de otros son los fundamentalistas, nosotros no. Tenemos de todo en todos lados, ¿no? Y estos fundamentalismos también están en el judaísmo, evidentemente.
y, digamos, estos extremos o estos grupos, no quiero hablar tampoco que sean extremos, estos grupos encuentran intereses comunes para sobrevivir ambos y apoyarse mutuamente ambos, ¿no? Los principios teológicos básicamente son del dispensacionalismo, que es todo un movimiento que surge en Estados Unidos, que básicamente habla de que, bueno, el pueblo de Dios es el cristianismo, pero también toman como reservorio importante al judaísmo como el primer pueblo de Dios, o el pueblo de Dios terrenal, mientras que el cristianismo va a ser el pueblo de Dios celestial. Si yo hay algo que digo y no entienden, pregúntenme que se los puedo explicar. Estoy tratando de ser lo más sucinto posible de conceptos muy fuertes. Eh, Recuerden que con el protestantismo y con Lutero, y con el tema de la lectura directa de la Biblia y la interpretación, eh, se deja de lado una larga historia de la hermenéutica que era alegórica en aquella época, que era un poquito más amplia, se pasa a una interpretación de la Biblia más literal, pero no porque Lutero fuera literal, era un hermeneuta primera clase. Lo que pasa es que eso fue lo que abonó el protestantismo, pasando al calvinismo, de ahí a los puritanos, cuáqueros, y de ahí a Estados Unidos, y después de ahí baja hacia América del Sur en el siglo XX. Es decir, una historia de 400 años del camino de estos grupos y de su dispensacionalismo, su forma de pensar la Biblia, donde el judaísmo eh, es, es algo necesario que por supuesto no hay que combatir, porque son los encargados de poder llevar adelante el plan de Dios hasta el fin de los tiempos, y esto va a suceder en Jerusalén, ahí seguramente saben lo que es el Apocalipsis, el Nuevo Testamento, donde también se lee de una manera también muy literal, y se habla que, bueno, que en los últimos tiempos va a llegar Jesús, donde va a ser, después de las tribulaciones, las guerras y todo, en Jerusalén, la Jerusalén celestial, donde se va a sentar en el trono, y todos seremos cristianos. Hasta ahí los judíos bien. Después, muchas gracias por sus servicios. Eran los necesarios para que pasara esta tribulación en Jerusalén, y ahora le toca al cristianismo reinar en el mundo. Me cuesta hablar de esto porque no lo creo ni ahí. Es decir, es una cuestión que lo explico ahora porque es necesario que ustedes sepan por dónde va lo que quiero decir, ¿no? Pero estos grupos tienen una fuerte impronta política. Todos somos políticos, todos, de hecho, la teología de liberación que nosotros hemos estudiado mucho en Argentina y en América del Sur, tiene un componente político muy fuerte, que a veces también se pasa un poco para mí, para un fundamentalismo político muy grande, sobre todo ideológico, eh, o así, de separar aguas, unos son de un lado, otros son los del otro, es decir, esa dicotomía teológica que se traspasa a lo político y hacia las ideologías reinantes en los países nuestros. El tema es que esto de los grupos, que fuertemente nace esto en Estados Unidos, con varias iglesias y varios líderes, porque eso también hay que decir, no, nunca fueron pequeñeces de personas, eran personas formadas, personas pero muy fuertemente arraigados en esta teología dispensacionalista, donde básicamente tienen como siete etapas, ¿no?, que hay que pasar, ¿no? Se las nombro para que tengan una idea. La hermenéutica literal, es decir, es lo que ellos tienen para interpretar la Biblia. Los judíos son el pueblo de Dios, elegido por Dios. Los judíos tienen un derecho que ha sido otorgado por Dios para vivir en tierra de Israel. Con esto ya vamos a explicar un poquito más lo que pasa en el siglo XX. Jerusalén es la capital eterna, indivisible del Estado de Israel.
el quinto, el sagrado templo de Jerusalén será reconstruido, el templo de Jerusalén. Los cristianos y los judíos mesiánicos, es uno de los nombres que se les da a ellos, ¿no? Que aceptan a Yeshua como Señor y Salvador, son el pueblo de Dios. Y finalmente el séptimo, que es el que tiene que suceder y todo pinta que va a suceder pronto, el Apocalipsis llegará en la gran batalla del Argamedón, pero los cristianos que apoyen a Israel sobrevivirán. Es decir, esto, bueno, nunca ni en una lectura secundaria estudié esto yo durante, durante mi estudio en teología, aunque uno sabía de estas cosas, pero en otro orden o armado de otra manera. Esto tiene como una lectura tan lineal históricamente que lleva a, bueno, a pensar que con los acontecimientos políticos que suceden a la par, bueno, les está saliendo todo bien, porque no solamente lo piensan teológicamente esto, sino que también los acontecimientos históricos les dan el peso para que pueda suceder esto. Y hay muchos judíos, porque acá también los tenemos en Uruguay, que apoyan esto. Eso para mí es lo más terrible de todo. Yo creo que no les dicen yo creo que se callan bastante lo de que al final van a ser todos cristianos. Parece que eso se lo guardan bastante estos grupos dispensacionalistas, pero acá, bueno, muchas veces acá en el diálogo judío-cristiano somos muy cuidadosos, sobre todo en este momento con la guerra y todo lo demás, de, bueno, de no estar, ser pro judíos 100%, por supuesto que las cosas que suceden no se puede aceptar, pero tampoco podemos dejar de ver lo que pasa en la zona alrededor de Israel. Entonces somos muy, muy cuidadosos en el tema de esto, pero estos otros arrasan, pasan, se van a la embajada de Israel, se toman fotos, se reúnen, están todos estos pastores con la embajadora diciendo que los apoyan políticamente, ponen banderas de Israel en las iglesias de ellos. No sé si hay algo de eso por Córdoba o por Tucumán o por donde andan ustedes, pero es muy, muy fuerte, es decir, nosotros ni siquiera pondríamos la bandera acá de Uruguay o en Argentina la de Argentina. El tema es que históricamente, por eso también esta teología nace a mediados del siglo XX más fuertemente, aunque ya tiene su origen en el siglo XIX, pero no voy a alargar mucho esto, porque bueno, los acontecimientos políticos históricos les han ido, o ellos han ido leyendo eso como los pasos que tiene que ir sucediendo en la historia para que ellos y su teología triunfe, porque desde que Israel se le otorgó la tierra a ellos, bueno, está en uno de los puntos que yo acabo de leer. Es decir, Israel fue devuelto como el lugar legítimo. Jerusalén, que está dividida, tendría que ser indivisible. Así que todo lo que haga el pueblo de Israel hoy en día para conseguir todo eso, ellos alimentarían el tema. Yo no digo que no tenga que suceder o que suceda, o si sucede, no sé por qué. El tema, una cosa es que las cosas suceden porque, bueno, ese ataque horrible en el sur de Israel, y bueno, hay una contraofensiva de Israel, y bueno, después si Hamas dice quiero destruir a Israel, bueno, Israel dice no, los vamos a destruir a ustedes, porque ustedes nos quieren destruir a nosotros, así que cada uno tiene sus razones de ser, de crear esta guerra, pero bajo ningún punto de vista yo la podría teologizar, y menos en estos términos, está escrito en la Biblia que van a volver a Israel, que van a tener el templo de Jerusalén, y lo van a reconstruir, y ahí entran a jugar los famosos judíos mesiánicos, ¿no? Que son prácticamente un grupo que también no es de mucha data. Y nosotros la primera vez que los conocimos fue en Buenos Aires, hubo un gran encuentro del Consejo Mundial de Iglesias, donde habían dos o tres que tenían como unas togas largas, así negras, y nos llamó mucho la atención porque estaban sentados en primera fila. Después ahí fue el primer contacto, y yo me enteré que eran los judíos mesiánicos, pero más que eso, ¿y cuál era el problema? Bueno, me lo decía mi amigo Jaime, mira, me dice, están jorobando estos, van a las puertas de las sinagogas y nos quieren convertir a la gente a ser judía, y se llaman judíos mesiánicos, juegan con las costumbres judías, pero les hablan de que tienen que ser cristianos.
estaban bastante enojados en esa época. Pero bueno, más allá de ese jueguito que hacen estos grupos, con un velo así de como que respetan, pero en el fondo yo creo que ellos tienen lo del apocalipsis, lo tienen como vista final y distintiva de su teología. Lo que está pasando, bueno, la guerra de los 6 días, bueno, todas las distintas guerras que han habido en Israel, ha ido como abonando todo esto. Y lo de ahora, lo que está pasando ahora, prácticamente están a un paso del Argamedón, es decir, es el momento, ellos están pensando que es el momento que realmente es el Apocalipsis, entendido en los términos de ellos, no en términos de una revelación de la palabra de Dios, sino del fin de los tiempos, en el mundo después de una gran catástrofe, una guerra mundial, y claro, guerras por acá, guerras por allá, de potencias, están chochos, están como que eufóricos de que el judío, Israel, está protagonizando lo que ellos decían, porque todo esto es profético para ellos, ¿no? Esto lo dice la Biblia y se está cumpliendo paso a paso. Cosa que he pasado, si uno, yo soy profesor de historia, yo podría repetir esto en distintos siglos, prácticamente lo mismo, ¿no? Desde las cruzadas podríamos hablar, tantas cosas podríamos hablar para decir que se han repetido estos milenarismos fuertemente, pero bueno, vivimos en el siglo XXI y con gente que nace con estas ideas en el siglo XX bueno, ahora con los acontecimientos, bueno, están viendo que llegará esta gran batalla de Argamedón y realmente los cristianos mesiánicos, y por eso también como acá sí hasta hay un proselitismo a ese cristianismo mesiánico, porque ya le digo, puede ser de distintas iglesias la gente, no importa la denominación, hay que ser cristiano mesiánico, serán los que vivirán para siempre. Y hasta ahí, mucho gusto a los judíos, han cumplido con su misión en la palabra de Dios. Si te he visto, no me acuerdo. Si no te convertís, estás condenado a la hoguera. Eh, por supuesto, esto no lo dicen así, analizando después de las reuniones que teníamos, especialmente con los grupos más ortodoxos, me acuerdo en Jerusalén, venían grandes, no sé cómo les llaman a los sacerdotes más importantes, ¿no? A los rabinos más importantes, era prácticamente para solamente apoyar el tema digamos, del Estado de Israel, que es lo que en el momento más fuerte estos grupos hacen. Y bueno, uno lo ve, es verdad, a veces puede ser que sean los grupos más de derecha, que sea Trump, Milei en Argentina, ciertos perfiles políticos sean los que más apoyan a esta gente, o digamos al pueblo de Israel, por decirlo más genéricamente. Eh, pero no sé si, a ver, no sé si cuando Milei hace esto, no sé si tiene en la cabeza todo esto que estoy hablando yo teológicamente respecto a los judíos mesiánicos y a la hermenéutica bíblica que hacen ellos. Evidentemente, ¿qué se les pasa por la cabeza? No sé. O es solamente bueno, aprovechar un momento como para unir fuerzas internacionales para otros intereses también, no solamente por el tema de Israel. Bueno, yo hasta aquí quería dejar esto como para aclararle cuál es el tema de estos grupos fundamentalistas que apoyan prácticamente lo que está sucediendo ahora y estarían muy contentos que realmente eh, suceda esto, que la batalla final se produzca en Jerusalén y ahí vuelva a surgir esta Jerusalén celestial donde Jesús va a reinar y todos en el mundo seremos eh, eh, cristianos. Para mí eso es una ingenuidad teológica terrible, ¿no? Porque pensar eso solamente por un acontecimiento político, y si vamos a hablar de muertes, de persecución, de los judíos, bueno, podemos llenar libros, así que lo que pasa ahora no es ninguna novedad, sino lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, por Dios. Entonces yo creo que en este sentido, yo por lo menos me propuse
dar a entender esto cuando me piden alguna charla. No tengo más alumnos, pero a veces cuando charlo con alguno y me pregunta sobre el tema juego cristiano, le saco este tema porque a veces es fácil caer, no por la teología que tenemos nosotros, porque estamos muy lejos de todo esto, pero es muy fácil caer en la seducción de, bueno, el fin del tiempo llega y vamos a reinar los cristianos finalmente como Jesucristo quería. Bueno, si tienen alguna pregunta más específica sobre el tema. Muy bien, muchas gracias, Jerónimo, y queda abierto entonces para preguntas, comentarios. Siempre hay un silencio porque hay que No, está bien, no hay problema. madurar la charla un poquito. No, ¿les resultó por lo menos claro el recorrido que hice del tema? Y conocían el tema primero, conocían el tema que estoy hablando yo. Lo han vivido en alguna iglesia allá o algún colega o alguna, ya sea judío, algún colega Ahí cristiano. va, pide la palabra Claudia. Adelante, Claudia. Pues agradecerle mucho, Pastor Jerónimo, la charla sumamente interesante y consoladora, porque hemos entrado, a veces tenemos, su servidor estoy en el equipo ecuménico acá en la diócesis de Guadalajara, entonces hemos entrado en algún momento de tensión, de conflicto con nuestros hermanos evangélicos que apoyan precisamente esta visión. Y entonces, pues somos amigos, somos hermanos, pero ahora sí que en este tema, pues nos deslindamos y preferimos no continuar con los comentarios que hacen en las redes, pues para no debilitar nuestra relación fraterna. Pero efectivamente, es tal cual usted lo ha comentado, esta es su postura y pues lamentablemente no nos ayuda, creo que no ayuda tampoco ni a la comprensión de lo que es Israel, su misión en el plan de salvación de Dios, tampoco ayuda para que nuestros hermanos judíos hicieran una reflexión respecto de que de una visión más integral, todo lo que trae el Antiguo Testamento respecto de su compromiso ante las naciones de ser un pueblo que traiga luz y que traiga paz y que sea eh, con un corazón compasivo. No les ayuda con esta visión así triunfalista a reflexionar sobre la injusticia que se esté promoviendo o justificando. Entonces creo que o esta aportación que usted nos hace y esta visión aporta mucho para que seamos más coherentes, judíos y cristianos, respecto del plan de salvación universal de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, que tengamos un corazón compasivo, misericordioso, por encima de cualquier postura así este, mm, vamos, así política, que va en contra de sus hermanos. Eso está totalmente injustificado. Hemos de tener una visión humanista y tampoco ayuda a una postura así fundamentalista, pues al diálogo con los no creyentes, porque los no creyentes tienen sentido común. Muchos de ellos vamos y no les y tienen un fuerte sentido crítico frente a las posturas religiosas o que tratan de justificarse en la religión para, para cometer atrocidades. Entonces, por eso muchos se alejarán, no quieren saber nada de religión, ni judía, ni cristiana, ni de ningún tipo, porque ellos saben que ante todo es la dignidad del ser humano, de todos los seres humanos, lo que debemos todos de proteger, ¿verdad? Entonces, de nuevo, muchas gracias por su iluminación.
gracias. Lo vamos a compartir. Somos pocos participantes, pero esto lo compartimos en nuestras redes para que Perfecto. se extienda, ¿verdad? Sí. Gracias. Quizás yo lo que podría agregar, porque así como están estos grupos que son pro judíos, pero al 100%, yo creo que son más sionistas y más de Jerusalén que cualquier judío, cosa que me parece extraño porque el ser sionista es una vivencia de un pueblo, de una historia, de una tradición que ellos no la tienen, es decir, se nota que es totalmente artificial, lo cual a mí me molesta básicamente, ¿no? Me refiero a los cristianos estos. Pero por otro lado, nosotros, yo debo confesar que en muchas de nuestras iglesias, sobre todo las históricas, luteranas, reformadas, metodistas, valdenses, anglicanos, estamos del otro lado, somos bastante pro-Palestina. Y ya que sacó el tema de los ciudadanos, gnósticos, o gente no religiosa, qué sé yo, hay una marcha por el aborto y sacan una bandera palestina. eh, Hay una marcha por los trabajadores y hay banderas palestinas. Es decir, me parece que también en la sociedad cometen aberraciones cuando también o se quema una bandera israelí, ¿no? Entonces son aberraciones que no hay que dejar pasar, hay que criticarlas porque evidentemente no hacen es decir, no es un grupo acá hay muy pocos musulmanes en Uruguay, no es un grupo de musulmanes que van y van luchando por su patria o por su gente. No, no, son totalmente foráneos que posiblemente estos sionistas cristianos tienen más claro lo que piensan que ellos, ¿no? Pero bueno, eso es algo que también nosotros internamente tenemos que luchar. De hecho, nosotros acá tenemos el Consejo de Iglesias Cristianas del Uruguay, en Argentina se llama Seica, que es también donde estamos todos los cristianos, menos todas estas iglesias más fundamentalistas, ellos tienen su propia ellos te lo dicen en la cara, somos anticuménicos, primero te dicen eso, entonces, si son anticuménicos, yo no sé de dónde sacan la idea antirreligiosa, interreligiosa, porque quieren convertir a los judíos, así que la verdad que es la contradicción epistemológica, pero por antonomasia, es decir, no hay forma de penetrar por algún lado para poder dialogar con ellos, porque las contradicciones de ellos mismos son terribles. Como me pasa también con los judíos, que a veces se largan de boca con esto, una embajadora que tengo acá, pensando que, bueno, es gente, son cristianos que los están apoyando, ¿viste? También, no ven la película entera. Yo la otra vez le traté de explicar a la embajadora cuál era el final de la película que ellos están dando, y no me la entendía, porque claro, por ahí ni sabe lo que es el Apocalipsis, por ahí qué sé yo, si entiende que el final es que va a reinar el Mesías verdadero, va a ser Cristo, va a reinar Él para todos y todos seremos cristianos. Traté de decírselo, pero bueno, quizá la inmediatez de las dificultades, de la guerra, todo eso no permite ver con esa lejanía la temática. Pero lo de pro-palestino está muy fuerte también, muy, muy fuerte. Es decir, por lo menos acá en el sur, se ha dicotomizado bastante, ¿no? Es decir, están los que son pro-palestinos, bueno, como nos encanta acá los rioplatenses, ¿no? O somos de un lado o somos del otro. Es decir, esa forma de ser a mí me molesta porque si uno llega a decir algo en contra, yo mismo me decía, bueno, hablaba con uno de la Beneveril, pero Jerónimo, no, pero déjame de hablar, le digo, no te puedes poner ya a la defensiva cuando te digo algo del judaísmo. Charlemos, porque yo estoy de parte de ustedes, digo, pero vamos a charlar los temas de una forma más amplia. Entonces creo que quizá el momento histórico también no nos permite tener la tranquilidad que hemos tenido en otros momentos que nunca fueron fáciles para los judíos, de dialogar, ¿no? Sobre el tema. Bien. ¿Alguien más quiere hacer preguntas, comentarios? Joel. Bueno, yo quería esperar otros hermanos que hablan antes. Este, bueno, algunas Norberto cositas. quiere hablar también. ¿Quién? Ah, Norberto. Norberto. Sí, sí, sí. Bueno, Sí. empezar vos, Norberto, y continúo yo como quieras. No hay problema. Yo quería hacer una pregunta. Si en todo caso me la puede contestar usted, ¿puede ser? Sí, Para el grupo.
Mm. Relacionado a lo que decía el pastor Jerónimo con relación al templo de Jerusalén, pregunto, desconozco. Joel me puede confirmar. Mi consuegro viajó a Israel, hizo un tour por Tierra Santa, por todos los lugares conocidos, y el guía le habló del templo de Jerusalén, de que según él entendía, por eso pregunto, ya estaban los materiales para la reconstrucción del nuevo templo e incluso el orden sacerdotal ya estaba determinado y estaban los utensilios sagrados y todo para el futuro templo de Jerusalén. ¿Es verdad, Joel, eso? Es verdad para un grupo muy chico, ¿no? Ajá. No. La mayoría de los judíos no estamos en eso. Creemos que evidentemente se va a reconstruir el templo de Jerusalén, vendrá el Mesías y habrá paz en el mundo, etcétera, etcétera. Pero ese grupo que bueno, es un grupo chico de judíos y que no es trascendente. Por ahí hacen algunas cosas que en la televisión lo filman, pero nada más. Lo que yo quería también, ya que estoy, este, eh, los judíos, yo tuve relaciones acá en Jerusalén con una comunidad de judíos cristianos, ¿no? Es decir, judíos que creían que Jesús era el Redentor también para ellos. Durante 2 años estuve en diálogo con ellos, durante cada 15 días, y al final, muy amigablemente, no, bueno, se disolvió. Yo tuve que viajar, volví, bueno, pero existen los grupos estos. Yo creo de que eh, eh, teológicamente hablando, Pablo está diciendo cada uno en la fe que fue llamado, en ella se quede, ¿no? Es decir, que si los judíos fueron llamados en la fe de continuar con la ley, que se quede en ella, y además Jesús dice, no vine a abrogar la ley, sino a cumplir, etc. Bueno, muchísimas citas. Y bueno, es el problema de charlas que tuvo con los judíos mesiánicos acá en Jerusalén y también en Argentina. Conocí gente, en unos viajes míos, también tuve relaciones con esta gente, con estas personas. Eh, bueno, no, con respecto bueno, ya dije, el Templo de Jerusalén es una expectativa, es un deseo, es decir, una fe que todos lo tenemos, de que se va a reconstruir, este, en el monte del templo, que en este momento está lo que se llama la mezquita de Omar, pero no es mezquita, la mezquita de Omar no es mezquita. La que está mezquita, es la que está al final, en un agregado al monte del templo de Herodes, que es la mezquita del Aqsa. Aqsa quiere decir en el extremo, y en el extremo de la planicie del templo de Jerusalén está la mezquita esa. Este, el, esa cúpula de oro que se ve siempre es la cúpula, de la roca, ¿no? Porque dicen que ahí estaba la roca del Santo Santuro. eh, y ahí se fundió el mundo, y ahí, bueno, muchas interpretaciones. Este, eh, ¿Qué otra cosa quería agregar acá? Este, bueno, no quiero extenderme más, ¿no? Mira, Pero respecto a lo del templo, bueno, que los judíos quieran construir un templo me parece bárbaro, y si es el templo ese que quieren, donde tiene que estar. El tema de todas estas cosas son cuando se las contextualiza, como yo estuve diciendo, ¿no? Es decir, en el marco por eso yo sé que es un grupito chico que está ahí, seguramente debe estar muy amigo de todos estos grupos cristianos sionistas, pero en el fondo, bueno, son todas cuestiones legítimas. El tema es ver qué hay de trasfondo en todo esto, y qué es lo que sí, persiguen, ¿no? No, con no, no respecto al tanto, templo, no es únicamente para los judíos, ¿no? claro. Y no quiere decir que los judíos lo van a construir. Es decir, acá en el grupo nuestro ya hablamos muchas veces de que quién es Israel.
¿no? Que no son solamente los judíos. De cualquier manera, acá con respecto al judaísmo, al cristianismo sionista, tengo un libro, ¿no? Que Mm, se publicó, que es Historia corta del cristianismo sionista, ¿no? Un libro sí, sí, grueso, pero historia corta. sí, 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 Cuentan la historia de, bueno, toda esta, este, de este movimiento que hay, que no es judío, son cristianos, no cristiano. sionistas. Ujú. Este, eh, bueno, así que hay mucho para dialogar, de muchas perspectivas, de los judíos Sí, que creen en Jesús, de los cristianos sionistas, bueno, y de los judíos como yo, que somos ortodoxos. ¿Mm? sí. Bueno, cuando yo digo ortodoxos, los ortodoxos que conozco en Europa son muy, muy abiertos. Es decir, bueno, en Buenos Aires ustedes conocen, la parte ortodoxa es bastante cerrada, porque inclusive a los esquenazí casi ni los quieren ver. Es decir, hay un problema ahí también interno, pero como tenemos todos los cristianos también entre nosotros. El tema de, digamos, de estos judíos, de estos cristianos mesiánicos, eh, está dentro de lo que es la característica de un grupo que encontró una beta para poder convertir nada más y una presa para apuntar. ¿Sabe dónde pasa mucho esto también? En Bolivia, en Perú, en el altiplano, porque si ustedes ven todo lo que es el Antiguo Testamento, por supuesto, ritos y todas las cosas son cosas muy del campo, por decirlo de algún modo, los sacrificios de los animales, es decir, de repente uno podría hacer hasta un estudio así paralelo de las religiones, como los que hay, y uno puede ver, bueno, que hay cosas que se asemejan. Entonces, muchos de estos grupos evangélicos se acercan a estos pueblos originarios con textos de ese tipo, donde hablan del sacrificio del, del cordero y qué sé yo, entonces hay como una empatía también para convertirlos al cristianismo, estoy diciendo, ¿no? Pero se usan muchas veces textos del Antiguo Testamento que son muy fáciles de entender y porque, bueno, se habla de ritos que son ritos que ellos también tienen, ¿no? Es decir, todo este tipo de, me molesta todo este tipo de estrategia o engaño para poder salirse uno con su propia idea de lo que significa ser cristiano o de convertir a los otros que, bueno, entre comillas, no me gusta usar esta palabra, son paganos, ¿no? Y por eso creo que ninguno de estos grupos, bueno, no quiero ser tampoco tan eh, fuerte en el tema, es decir, en el fondo no creo que tengan futuro, ¿no? Todo esto para mí es una moda que da por la coyuntura política, pero va a pasar, como pasan todos los milenarismos, ¿no? Pasan y bueno, hasta que vuelve otra vez alguien y otra vez alguien se tira leña al fuego, hay apoyos políticos, hay apoyos de gente de dinero y se avanza con esto, nada más, pero no es, no, acá en Uruguay, uy, hubo un lío, bueno, un lío no, pero vieron lo que pasó con Bolsonaro, en Brasil, acá en Uruguay, que parecía que los evangélicos iban a gobernar. Bueno, unos tres, cuatro fuegos artificiales, y bueno, así como el fuego artificial alumbró mucho y se acabó. Es decir, a veces también nosotros solemos agrandar demasiado estos temas. Algunos son grandes, evidentemente, como está pasando ahora con estos grupos, pero para mí son todos fuegos artificiales. Tarde o temprano esto va a caer por sí solo, ¿no? Porque primero no tienen sustento teológico real, ni bíblico, y están agarrados los pelos. Y hay otros intereses que están detrás, sobre todo el proselitista, que, bueno, no, es uno de los que más me molesta, por lo menos entre los cristianos, ¿no? Ese proselitismo tan acérrimo. Yo entiendo que uno hace misión y quiere que alguien sepa la palabra de Dios y de Jesús, pero está ahí nomás, es decir, no tengo por qué traer un judío al cristianismo o a alguien de otro grupo cristiano a lo que yo soy, con artimañas, ¿no? Con engaños. Así que en ese sentido, creo que yo tengo toda la idea que va a pasar, ¿no? Eh, Ángel, Sí, ¿quién? Sí. Ah, Norberto. no sé si hay alguien antes. No, nadie pidió la palabra.
No, simple aclaración para entender un poco. Yo estoy dando una materia como profesor de teología bíblica y quería hacer una aclaración posiblemente para todo el grupo. A veces la teología bíblica del Antiguo Testamento, cuando la tratamos de comprender e interpretar, la hacemos con nuestros anteojos occidentales. Entonces nuestra interpretación hermenéutica es occidental, pero no nos metemos en el pensamiento del semita, del judío. Entonces quizás para muchas cosas que nosotros leemos, la leemos desde nuestra óptica, de nuestra cultura, y no la leemos desde el punto de vista de la cultura semítica o judía. Entonces, por ahí algunas cosas nos resultan difíciles de comprender por nuestra visión. Tema, por ejemplo, sacrificios humanos, ¿sí? En el Antiguo Testamento, cosa que era muy común porque estamos hablando de culturas de 2500, 3000 años donde ya ocurría. De hecho, el texto bíblico, e incluso en la traducción hebrea, lo escribe tal cual. Abraham en ningún momento cuestiona la entrega de Isaac en un sacrificio. ¿Por qué? Porque viene de pueblos donde eso era común, sacrificar seres humanos a los dioses. Entonces, a veces nuestra interpretación del Antiguo Testamento es desde nuestra visión y de nuestros ojos occidentales, con el trasfondo griego, y quizás perdemos de vista el trasfondo semítico hebreo para poder entender algunas cosas del Antiguo Testamento. No simplemente como aclaración, por lo menos eso es lo que yo le planteo a mis estudiantes. Mm, Yo puedo explicar algo de eso. Sí, No, adelante. yo no soy biblista, pero en realidad para mí el texto bíblico, bueno, esto me lo enseñó este profesor croata, eh, te enseña el momento bisagra donde se pasa de los sacrificios humanos al no sacrificio humano, ¿entendés? Religiosamente hablando. Es decir, es un texto, por ahí algún judío ahora de los que están presentes puede corregir o no. No es en sí hablar de los sacrificios, porque es verdad, puede ser que haya sido costumbres religiosas de la zona, del lugar, parece que los judíos, bueno, no siempre fueron judíos, tienen una larga historia desde Tigris del Éufrates, haya estado eso, pero evidentemente hay un momento donde esto se supera, como el ojo por ojo y diente por diente de Jesús. Yo creo que son momentos que el texto te da a entender que justamente es lo que Dios no quiere y es lo que ha dejado de suceder en el mundo, ¿no? A ver, no sé si alguien puede decir algo mejor de lo que yo digo o interpretar de una forma más clara eso. Está pidiendo, Joel, está pidiendo a algún judío que pueda. Sí, pero com- de- 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 ¿sobre qué es? Sobre los sacrificios humanos. Mm. Bueno, eh, eh, Dios no permite que haya sacrificios humanos, a pesar de que da la orden de que se haga y cuando se está por realizar es parado. Y ahí está la bisagra donde se cambia Un animalito. por otro. Es decir, el animal representa, se pasa la culpa al animal, los pecados, Ujú. y ahí se sacrifica. Este, eh, y bueno, pues toda una teología sobre el tema ese, porque hay que tener cuidado, que no es cuestión de pasarle así nomás. Hay que arrepentirse de verdad y todo lo demás, y guay con que no lo hagas o que vuelvas a hacer las mismas infracciones cuando ya sacrificaste un animal en lugar tuyo. Este, bueno, por eso, ese es otro tema. Eh, es un tema interesante, pero creo de que eh, eh, lo pongo acá porque se habló de los sacrificios. Este, eh, eh, bueno, no sé, no sé qué otra cuestión si hay. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta que no que se Bueno, planteó? ya que hablamos de sacrificio, acordate que el cristianismo también hace toda una lectura del sacrificio del Cordero que pasa a ser Jesucristo, el Cordero Jesús, de Dios que quita el pecado. Claro, exactamente. Es decir, también en ese momento, y es
bueno, el último sacrificio en realidad por toda la humanidad. Entonces, en ese sentido, son textos también que son bisagras, ¿no? Es decir, hablando con un amigo, me decía él, bueno, mira, no sé si algún día llegamos a construir el templo nuevo o si vamos a volver a hacer sacrificio, me decía él, porque también la sociedad y la religión ha cambiado. Es decir, no sé si eso va a ser ley otra vez una vez que esté el templo construido, ¿no? Pero él se lo preguntaba, ¿no? Seriamente, como judío. Sí, Eh, hay gente que dice que cuando se construye el tercer templo ya no va a haber sacrificios como se hacía antes, Ah, serán de otra forma. de otra forma. Este, confesión, arrepentimiento, Claro. eh, dar también, este, eh, eh, cuando una, es una forma de sacrificio. Sí, Cuando sí. Pablo viene a suspender su voto de Nacirato a Jerusalén, al templo de Jerusalén, Mm, y que le piden que pague también a los otros que no tenían tanta plata, que había que cortarse el cabello y suspender los votos, así se suspendían los votos de Nacirato, es decir, podía volver a tomar vino o comer la fruta de la vid. eh, Eso es el Nacirato en el judaísmo. Que eh, Pablo lo usó en una época y lo suspende, tiene que venir al templo a suspenderlo y entregar un animal en lugar de él. Este, eh, bueno, esas son cosas que eh, no me acuerdo que venía todo este asunto, de los ah, sacrificios de animales, ¿no? ujú, ujú. Que es el eh, lugar. En caso, en el Norberto, Matthew, caso, querías preguntar algo más sí, así con respecto a no, eso? no, quiero hacer una aclaración. Me parece que no me entendieron bien. No, no estaba pensando en los sacrificios. Lo que estaba pensando es en la hermenéutica del Antiguo Testamento. Siempre nuestra hermenéutica es con nuestros anteojos occidentales. Eso es lo que estoy tratando de decir. No estaba pensando, lo de los sacrificios fue un ejemplo, pero hay muchos textos del Antiguo Testamento que no tienen nada que ver con sacrificios, que tienen un contexto de trasfondo judío o de la cultura sumeria o de la cultura, diríamos, semita, que no es nuestra comprensión occidental. A eso me refería. No, no dije lo del sacrificio como algo ejemplificativo, pero creo que hay muchos textos del Antiguo Testamento que se leen con nuestra visión occidental y deberíamos meternos en el texto de la cultura semítica para poder comprenderlos mejor. Por supuesto, como dice Jerónimo, a la luz de Jesucristo todo cambia, pero si estamos tratando el Antiguo Testamento, estamos tratando de ver la interpretación de lo que entendió el pueblo judío en su momento cuando fue escrito el Antiguo Testamento. Eso era mi aclaración nada más. Capaz que me expresé mal, pero lo de los sacrificios fue algo ejemplificativo. En muchos textos, no solo de los sacrificios, sino que hay muchos textos que se entienden desde nuestra visión occidental que no son comprendidas en el trasfondo semítico que fue recibido el texto para los primeros oyentes. A eso me Bueno, refería. los judíos también tienen el Talmud, que de algún modo es como, ellos también se han occidentalizado mucho, entonces ellos van, o se van actualizando lo que es la sociedad, ¿no es cierto? Y esto también van actualizando, para mí, no sé, el Talmud es uno de los principales libros donde ellos pueden, eh, no digo cambiar la idea, pero sí actualizarla a los tiempos que corren en algún momento, ¿no? Así como, qué sé yo, no se puede trabajar el sábado, pues, pero bueno, pero es decir, no se puede hacer fuego, dice la Biblia. Entonces, pero sí se puede, en el Talmud te dice que sí puede con un palito, con una cerilla, llevar fuego de un lado a otro, ¿no? Bueno, hoy en día están las sábado llaves de no, luz, hay que el dejar la sábado llave de no. luz prendida. No Justamente, sé, justamente lo que los sacerdotes hacían en el templo, que prendían mm, fuego, sacrificaban en sábado, está prohibido hacerlo fuera del templo. Esa es la idea general. claro, claro, bueno, Pero claro, no, los ortodoxos está prohibido prender fuego de antiguo, ¿no? Hoy en sí, día sí, sí, hubo sí. cambio, gente que no es ortodoxa. Sí, Daniel quiso, levantó la mano. Un tema que sale acá en lo que hemos estado conversando. Gracias, Pastor Jerónimo.
Qué nombre, ¿eh? Ese no, el nombre nomás te da autoridad para hablar lo que quieras. El nombre de mi abuelo. El, y el significado, ¿verdad? Eh, Sí, una cosa que estamos dándole vueltas alrededor, que me parece que es muy importante y central en este asunto, que es el tema de, digámoslo, el proselitismo. Es decir, alguien hace un ratito hizo la referencia de tener la misión. Estamos como el tema de la misión. Y es interesante porque está el caso de Jesús cuando mandó a los apóstoles y a los discípulos de dos en dos predicando. Y es interesante porque ese movimiento, digamos, o esa tarea, esa misión, no está muy claro en qué consistía, cuáles eran sus objetivos, que para mí pueden arrojar algo de luz o la lectura general del texto nos puede ayudar a entender qué es realmente la misión a la que somos llamados los que entendemos que pertenecemos o nos gustaría ser fieles al reino de Dios, para decir algo que sea abarcativo para los que formamos parte de este grupo y los intereses que representamos. Algo genérico quizá, no tan específico, porque el tema de evangelizar, usar la palabra, es ese verbo, evangelizar, toma sentidos diferentes en diferentes personas y en diferentes momentos de la historia. En el caso de, bueno, el caso que mencionaba de la propia vida de Jesús, era evidente que Jesús tenía un sentido muy fuerte de misión, ¿verdad? Se le nota y él todo el tiempo está diciendo que tiene una misión y que la misión consiste en tal y cual. Ahora, contemporáneamente, se dan estas cosas que te han llamado la atención, Jerónimo, y a mí también, de que de repente hay un grupo de personas que se abroga una misión se entregan con toda pasión a un estereotipo, en lo que yo observo, reducido a un concepto sectario, reducido a pocas ideas. Es como una pereza mental, simplemente salir a repetir esto y lo otro. Pienso en los testigos de Jehová, por ejemplo, que respeto su libertad de crecimiento, de creencia y crecimiento y de difundir, pero es evidente cómo funciona en ellos, que es como que tienen un libreto y muchos grupos evangélicos, incluyendo al que yo pertenezco también. Veo que pecamos en exceso por eso, porque una cosa es compartir el amor de Dios con una persona que lo necesita y otra cosa es secretamente a veces, lo cual es una trampa que anula de vicio de nulidad absoluta el acto de la misión de sumarlos a mi grupo. Es como hacer una competencia, a ver cuántos goles hacemos, eh, cuántos se pueden convertir, pero no convertir en el sentido de convertirse de una vida que se transforma bajo los planes de Dios, sino de que se conviertan a sumarse a nosotros, a pasar a formar parte de nuestras escuelas. Y muchas personas dicen, por ejemplo, que ya lo hemos hablado esto en el grupo otras veces, dicen ingenuamente en la iglesia, yo era católico y me convertí a Cristo en el año 36 escuchando una predicación de fulano de tal. Y habría que examinar eso, esas declaraciones. Si hay una conversión, o este era un judío convertido, ¿convertido en qué y cómo? ¿Y de dónde? ¿Y qué sentido tiene la palabra conversión? Porque, por ejemplo, en el ministerio de Cristo, de Jesús, para mí es muy evidente que no había una actividad proselitista para sumar a alguna entidad de su tiempo. Ninguna, ¿eh? Ninguna. Hacia los judíos, no hacia los gentiles. A los gentiles sí había que convertirlo al monoteísmo, tal vez la fe en Jesús, pero no a Sí, los pero judíos. no,
Sí, perdón, pero no insistía en que se hagan algo, sino No, no, que crean judíos en no, esas ideas. ¿Eh? claro. Bueno, ya lo vimos en otras veces, el mismo Pablo dice que el que se circuncida está obligado a cumplir con toda la ley y Cristo no le sirve para nada. Ujú. Es decir, que es la teoría nuestra que estamos charlando hace 20 años Mil sobre los dos años. caminos, sobre los dos caminos. Este, eh, Así que, bueno, la gente que está en el grupo charlamos sobre el tema este. Claro, pero Sí, el punto adelante. para mí es ese. ¿Qué son estos dos caminos? ¿Cuál es la accesibilidad a Dios? ¿Y qué es mi misión dentro de mi perspectiva que tenga cualquiera? Hay varias perspectivas acá. eh, en cuanto a eso de cuando yo me relaciono con mi prójimo, ¿qué intención tengo yo? Y a veces la intención de sumarlo a la lista de miembros de mi iglesia local y ficharlo se descubre, se aparece. Y Bueno, es entonces un la acto de amor. persona descubre, en un momento la persona descubre que ha caído en una trampa, como un pajarito. Le ofrecieron comida y él pisó un palito. Y me Está bien, parece que es Daniel. muy importante devolver una y otra vez sobre el tema de ¿no? qué objetivo tenemos y qué propósito Dios nos encomendó, sea cual sea el lado que estamos. Yo he conocido personas que tienen una habilidad muy grande en sumar personas. Son buenos vendedores, digamos. El resultado de eso en la iglesia local, de la que yo he sido miembro toda mi vida, de alguna, es la de personas que no son realmente personas transformadas o convertidas, sino personas que se adhirieron a un club religioso que les agradó y les sigue agradando, pero sin una maduración espiritual muy profunda que digamos. Gracias, por la paciencia, perdón. Y yo creo de que es obligación de la iglesia evangelizar al no creyente, pero no a los judíos, porque está escrito en el Nuevo Testamento eso. Este, eh, no quiero entrar en eso, pero en general es para evangelizar. Sí, Este, mi pregunta es, ¿qué es evangelizar? Porque ah, ahí va a haber esa diferencia entre algo que yo haga por amor a esa persona, para que esa persona en ella se produzca algo, que yo lo he visto una y mil veces, por eso lo creo profundamente y lo predico, y eso para mí es evangelizar, pero cuidado con eso de que no sea de que evangelizar signifique en algún caso simplemente un interés de sumar a un grupo humano como es a la iglesia y incluso estar en competencia como decía Jerónimo más temprano, ¿no? Que a veces los grupos estamos eh, viéndonos como grupos que se roban las ovejas mutuamente, eh, cosa que pasa aún en la propia denominación. Yo vi el caso en una reunión de las Iglesias Evangélicas Unidas de Mar del Plata, se estaban repartiendo las fichas que correspondían a cada parroquia, digamos, evangélica, porque se dividían por el barrio, las personas que habían llenado una ficha, llenaban una ficha y se le daba la ficha al pastor de la iglesia evangélica del barrio ese, donde él estaba por proximidad. Y se pusieron a discutir dos pastores si unas direcciones que tenían ahí correspondían al barrio de la parroquia de uno o del otro. Estaban al borde de agarrarse a trompadas por un manojito así de tarjetas. Para mí fue triste, doloroso. Era como gracioso porque estaban a punto de pelear como chicos peleándose por figuritas. Era horrible lo que pasó y me golpeó eso, ¿eh? Porque eh, el deseo de, de poder llevar al mundo entero a los pies de Cristo y el deseo de que los judíos con los cuales nos vinculamos sean fieles a la Torá,
Pero, pero por supuesto, estamos de acuerdo con eso. Ahora, de repente hay ese fanatismo los dueños de la verdad somos nosotros, y entonces la administramos. Ha sido un error que han cometido muchos grupos religiosos, tanto judíos como cristianos de todos los colores. Ahora, eh, ¿puedo hablar, Ángel? Dejamos hablar a Aurora, que no habló todavía, Norberto, y después te doy, ¿eh? ¿Está Como bien? no, no hay ningún problema. Sí. Gracias, Jerónimo. Yo entré tarde, pero bueno, algo escuché de tu exposición. Eh, con respecto a lo que decía Daniel, muchas veces en misionología se usa el término alcanzar a los no alcanzados. Y a mí me parece que es objetivizar a las personas. ¿A quién tenemos que alcanzar? Y muchas veces tal vez hacemos mucho énfasis en lo que es la religión y no hablamos de una relación. Y lo digo esto porque el domingo vino a nuestra iglesia, yo soy de la iglesia bautista de La Lucila, pastora, con mi esposo, un muchacho católico. Vino enfermo, bueno, quería que orásemos por él. Y en ningún momento nosotros le hablamos de conversión, porque él tiene sus convicciones también y es creyente. Entonces, me parece que tenemos que tener cuidado también, como decía Daniel, porque sí, es verdad que muchas veces en nuestras iglesias lo que se quiere es juntar gente, ¿no? Y bueno, y no se trata de cantidad, se trata de trabajar en la calidad de las personas, en impartir el amor de Dios y en respetar las convicciones de cada uno, ¿no? Y esto que decía Norberto también con respecto a la cosmovisión que a veces tenemos con respecto al Antiguo Testamento, de, sí, mirarlos con otros anteojos occidentales y no respetar el texto y el contexto, el lugar y a las personas a la cual fue dirigido también ese mensaje, ¿no? Pero también observo algo más en muchas iglesias de alguna denominación especial que tratan de introducir también en los cultos elementos judíos. Estoy hablando de denominaciones cristianas. Y eso lo veo también en cuanto a danzas y a terminología, también que tratan de meter en el cristianismo. Entonces, creo que tenemos que tener cuidado también y, bueno, también orientar a estas personas, porque tal vez lo hacen no entendiendo mucho, no sabiendo mucho lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no entendiendo mucho de teología. Y hacen una mixtura y confunden. Han venido personas, por ejemplo, a consultarnos a nosotros, ¿por qué esto se hace estas prácticas? ¿Y por qué tienen este tipo de símbolos? ¿Y por qué? Y entonces uno tiene que comenzar a explicarles también y hacer la diferencia, ¿no? La diferenciación que hay entre un culto y el otro. Cada uno respetando sus creencias, sus prácticas, sus ritos, porque también los cristianos los tenemos. Pero creo que tenemos que ser sabios también en esto y poder orientar a las personas para que no se confundan. Gracias, ¿eh? Sí, Norberto, dale, no, entonces. Estás No, mu- ahí está. Comparto lo que dice Aurora. Perdón, se me fue. Pero también quisiera ampliar un poco lo que decía Daniel. Me parece que, y ahora me incluyo dentro de la denominación nuestra, muchas veces confundimos lo que decía Daniel, el concepto de evangelización, y a mí me parece que tenemos que apuntar a la cuestión de lo que es el reino de Dios, porque en el Nuevo Testamento, por lo menos desde mi visión y lo que yo leo, es que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. No estaba pensando en un grupo particular ni nada, eso fue mucho más posterior. Y la realidad es que si perdemos de vista este concepto de reino, entonces sí, un poco comparto lo que decía Daniel, vamos a querer, como se dice en criollo, traer agua para nuestro molino. Entonces, en vez de tratar de que la gente conozca el mensaje de amor de Dios, vamos a tratar de que venga a nuestras denominaciones, a nuestras congregaciones, ¿no? Perdiendo de vista el concepto de reino. Tal vez
si tenemos en claro el concepto de reino, bueno, que la persona, una vez que se encuentre con Dios, se dirija al lugar donde se sienta más cómodo y donde cree que le van a ayudar y a controlar, a compartir y a crecer en su vida espiritual. No, era para ampliar un poco lo que decía Daniel. Gracias, es muy amable. Muy bien, Yendo un muchas poquito al gracias. tema de la misión, o lo que es evangelizar, en realidad somos instrumentos de Dios para dar esta buena nueva, no importa qué grupo religioso pertenezcamos, lo importante es ser fieles a ese mandato. Después, yo por lo menos lo dejo así en manos de Dios, ¿no? Es decir, si va a venir a mi iglesia o va a ir a otra o le reforcé su idea de su propia iglesia, bueno, será lo que pasa en esa persona, más lo que yo le dije o lo que escuchó de lo que yo dije y su experiencia religiosa. Eh, nos pasa a todos, pasa a mucha gente por la iglesia que viene una vez, dos veces, se va, a decir, no es una cosa que realmente sea matemática, pero sí no tenemos que perder es ese fuego, no sé cómo llamarlo, realmente ese deseo de comunicar la buena nueva, ¿no? Que eh, me parece muy bien esto de hablar del reino de los cielos o el reino de Dios como un elemento abarcativo, dentro de eso, bueno, el resto se puede, según el texto bíblico, pues, a veces el Antiguo, a veces el Nuevo Testamento, el Primero o Segundo Testamento, será lo que uno diga y depende del público que tenga, porque eso también varía mucho. Entonces ahí bueno, actuará Dios, es decir, yo en ese sentido soy muy, eh, me dejo mucho en las manos de Dios. Yo estoy terminando ya de ser pastor, me voy el año que viene, y yo nunca perdí, ¿cómo decirle? Ese pequeño estrés o ese pequeño miedo que tenía cada vez que cada vez que tengo que hacer un culto, ¿no? Es decir, es como la primera vez. Es todo un desafío y realmente siempre me pongo en manos de Dios bueno, que realmente Él maneje ese momento. No importa todo lo que yo estudié, lo que soy, mis años de pastor, lo hago porque sé que soy simplemente un instrumento que estoy puesto en manos de Dios, que Él actuará sobre la gente. Y a veces me sale mejor, a veces me sale peor, pero bueno, no con eso me deslindo de la responsabilidad, pero para mí esa es un poco la cuestión de evangelizar, ¿no? Es decir, ponerse en manos de Dios, dar el mensaje y después otra vez esto estar en manos de Dios, el resultado de todo esto. Entonces, creo que los judíos, cuando yo he ido a muchas ceremonias judías, cuando hacen la pequeña prédica, ellos también lo hacen de ese mismo modo y una forma me gusta mucho los judíos porque lo hacen de una forma muy sentimental y saben cómo también tienen toda una capacidad de atraer a la gente de su comunidad. Y por otro lado, bueno, me imagino que ellos también dejarán todo en manos de Dios para que surja y salga lo que tiene que salir en ese momento de la palabra, ¿no? Muy bien, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. Gracias, Jerónimo. Nos has dado un tema que está en el fondo siempre de nuestras conversaciones, pero no tan explícitamente y directamente. Y, y como dijo alguien que salió, hay cosas muy confusas en este tema que se han ido aclarando, ¿no? En el transcurso de la conversación, especialmente porque hay diversidad de grupos, ¿no? Que has mencionado algunos, pero hay otros. Ahora estaba escuchando las noticias, incluso que hay un grupo de judíos, no sé si son ultra ortodoxos, que quieren hacer sacrificio en el templo. Salió que lo habían Ya, metido preso porque estaban queriendo hacerlo. O sea que hay muchas situaciones que hacen que sea confuso a veces el mensaje y entenderlo, ¿no? Pero creo que en lo que hemos ido hablando, la verdad que siento que se ha ido aclarando bastante, así que te agradezco un montón el tema y no, espero que no sea la última vez, ni la única. bueno, Y estás seguramente no. bienvenido al grupo para participar cuando quieras. Bueno, vos mandame siempre Sí, 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 el cartelito y si estoy con tiempo, me acerco. muy bien.
Ya vamos a tener pronto a una amiga de él, también luterana, el día 26, martes 26, así que vamos a tener otra charla de Carla, este lado de nuestro grupo. Carla es, Sí, Carla. a Carla, sí, ella fue alumna mía, así que Ajá, bueno. es muy inteligente, una excelente O sea que pastora. tenemos un prosélito nuevo desde hoy. A la secta esta. A la secta esta. Bueno, espero que te hayas Bien. sentido cómodo, Jerónimo. Es un grupo así de diálogo siempre, no nos atacamos ni nada, simplemente vamos tratando de aclarar nuestras propias ideas de un tema que no siempre es fácil, ¿no? Ujú. Voy a pedir a Norberto, ya que nos está acompañando hace rato que no venía, que nos dé una oración final de despedida y agradeciendo a Dios por este tiempo. Pon el micrófono. Sí, te agradecemos, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir. Bendice a mis hermanos de distintos grupos. Gracias porque en Jesucristo y en tu palabra somos uno. Te pedimos que nos ayudes a compartir en unidad y en armonía. Y te damos gracias por este tiempo que hemos compartido. Bendícenos en lo que resta de la semana y gracias porque a pesar de las distintas diferencias, vos nos creaste a todos como seres especiales. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, me olvidé de avisar que Amén. Marcelo no pudo estar hoy porque tenía otro compromiso en la misma hora, pero el martes que viene le toca hablar a él, así que va a estar. Bueno, listo. Muy Muchas bien. gracias Chao, Jerónimo nos vemos. nuevamente y Muchas a gracias. todos Chao, nos Chao. vemos. hasta el Chao, próximo nos Bendiciones. lunes. vemos. Hasta luego.